Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a CENDEAC. Mi nombre es Ángel y represento al colectivo Fragmentos Suspendidos y venimos colaborando con esta institución, con CENDEAC, desde hace ya más de 2 años para organizar este ciclo de artistas principalmente de la región. Y aunque Julieta no es originaria de aquí, pero ya es adoptiva, vamos, directamente de Murcia, muchos años, por eso. Entonces, pues agradeceros desde luego a CENDEAC que siga apostando por este proyecto, que creemos que es muy importante tener esa visión y ese acercamiento, nunca mejor dicho, a nuestros artistas, a los que debemos conocer bien y bueno, pues que es un formato perfecto precisamente porque además de siempre de ver sus trabajos, sus exposiciones, pues aquí es donde ellos pues se desnudan prácticamente en su trabajo y tenemos ocasión de preguntarles y de acercarnos mucho más a su trabajo. Agradecer a Javier Castro, a Rocío, que sin ellos desde luego este proyecto sería imposible, y por supuesto a todos los artistas. Y hoy cerramos este ciclo, ya continuará si no pasa nada después de verano. Y agradecer por supuesto a todos los que han ido pasando, porque este ha sido un ciclo muy potente, yo creo, y Julieta, vamos, pues seguro que con su trabajo tan interesante, y agradecer que siempre con tu sonrisa y con tu positividad y buen hacer, pues así lo vamos a descubrir. Y nada, presentaros, deciros que Julieta pues se ha formado aquí porque ella es licenciada en Bellas Artes en la Universidad de Murcia, también ha estado tiene la especialidad en fotografía en la Escuela de Diseño de Murcia, la Escuela de Arte de Murcia, es técnico en fotografía. Y su trabajo versa principalmente sobre ello, sobre la fotografía. Últimamente ha habido una época, yo creo, un poco dorada. El año pasado ha sido como tu año, ¿no?, en cuanto a premios y accesos, tanto por la escuela en Lens, aquí en el CREA Murcia pudimos ver tu trabajo en el Laboratorio de Arte Joven. Quiero decir que se está reconociendo bastante tu trabajo, por suerte, poco a poco, y hace una gran labor, un buen trabajo. Que es lo que quiero que ahora ella os comente, y que luego haya un espacio también de diálogo abierto para que todos, pues cualquier inquietud que tengáis, pues al final podamos preguntar cualquier cosa. Ella os ha dejado unas postales para que un pequeño adelanto de este proyecto tan interesante que se titula La Encantada. Y nada más, pues mi sincero agradecimiento a todos los que estáis aquí y cederte la palabra para que escuchaste atentamente y agradecértelo. Muy bien. Bueno, por mi parte también darle gracias a todos por venir y especialmente obviamente al CENDEAC y al colectivo Fragmentos Suspendidos por darme esta oportunidad de mostrar mi trabajo. Bueno, el objetivo de esta charla es dar una visión de todo el proceso creativo que vengo llevando hasta el momento, de un proyecto en el que vengo trabajando desde el 2016 y que aún está por terminar. Justamente el objetivo es además mostrar toda la complejidad que lleva un proceso creativo, con sus dificultades, sus hallazgos. Para dar comienzo a esto, me gustaría empezar contándoles una leyenda que, porque cuenta de esta forma, ¿no? Dice, cuentan que en torno a la noche de San Juan son características las apariciones de figuras femeninas en toda la geografía española. Casi todas ellas responden a unas características que resultan significativamente similares. Son mujeres de deslumbrante belleza y tienen largos cabellos que peinan insistentemente con un peine de oro. Su presencia aparece asociada a lugares de fuerte carga simbólica, cuevas, lugares con presencia del agua, como ríos o manantiales, donde han quedado atrapadas por un hechizo o una maldición lanzada contra ellas. Es importante advertir otro rasgo común de estas mujeres. Para liberarse del hechizo, estas esperan el momento adecuado para sorprender a un hombre con un enigma, al que éste tendrá que responder acertadamente. Suelen preguntar qué desea realmente, si el peine de oro con el cual peina sus cabellos o su persona. Hasta el momento, los hombres siempre han preferido quedarse con el valioso objeto. Esta elección enfurece a la dama, que recrimina que por su culpa ella deberá permanecer hechizada durante otros años y desaparece.
Detrás de esta historia, contada hasta la saciedad desde una punta de otra de España, se esconden arquetipos y creencias provenientes incluso de la prehistoria. Pocas leyendas presentan una vitalidad similar a esta y desde tiempos remotos son incontables en los lugares de España que se han convertido en escenario de relatos sobre mujeres encantadas. En Fortuna, por ejemplo, existe un antiquísimo santuario que proviene de época romana y recibe el nombre de Cueva Negra. Cerca de esta cueva hay un monte que se creía habitado por una encantada conocida como la Mujer de Satán. Los habitantes de Fortuna y sus alrededores subían hasta la montaña para rezarle y pedirle favores que ella concedería utilizando sus poderes sobrenaturales. No es la única encantada, también en tierras murcianas, ¿no? También hay otra que guarda sus misterios en la cueva de Mayach, en Sangonera la Seca, y a orillas de la Rambla de Nogalte, en Puerto Lumbreras. En Moratalla se cuentan las andanzas de la encantada de Benamor, asociada a la trágica historia de la princesa Ordelina, que, prometida en matrimonio al noble Sigiberto, traicionó su palabra antes de la boda para casarse con un rival de su enamorado y se casó en vísperas de San Juan, pero no pudo consumar el matrimonio porque murió durante la noche de bodas, razón por la cual su alma quedó condenada a vagar sin descanso por aquellos lugares, y por esta razón cada año en la noche de San Juan sale de su tumba a peinar su larga cabellera. El proyecto en el que estoy trabajando es un proyecto de recreación del imaginario asociado al conjunto a todo el conjunto de estas leyendas de la encantada, y utilizo para ello la fotografía, el relato y otros materiales de archivo. El proyecto lo que hace es recuperar la leyenda y actualiza el imaginario del mismo, otorgándole una visión desde una perspectiva contemporánea y personal. Asimismo mezcla lo real y lo imaginario, utilizando para ello fotografías testimoniales de los paisajes donde, según los relatos de los vecinos, consta que tuvo lugar la aparición, y fotografías cargadas de cierto simbolismo, en muchos casos intervenidas o escenificadas. Pero ahora hablemos del proceso de este proyecto. Bueno, me gustaría antes hacer una pequeña referencia a un hecho bastante determinante en mi proceso creativo. Mi interés por la fotografía surge en 2012, sin embargo la fotografía es algo que estuvo muy presente en mi vida. Recuerdo a mi padre siempre tomándonos fotografías cuando éramos pequeñas, y cuento con un archivo fotográfico familiar enorme que de niña solía indagar, y a ese hecho lo recuerdo como mi primer contacto con la imagen. La cuestión es que en 2012, en medio de ese interés por la fotografía, decido apuntarme en el curso anual de desarrollo fotográficos Fotoplus, dirigido por Mónica Lozano y convocado por la Asociación de Cienojos. Aquí. Este curso para mí fue definitivo, porque ahí descubrí el lenguaje fotográfico más allá de la técnica, su valor narrativo y la capacidad de la fotografía para contar historias. Por lo que este curso supuso un gran aporte a mi crecimiento como fotógrafa, y a lo largo del curso profundizamos en cada una de las fases que conforman un proyecto fotográfico, desde la conceptualización, pasando por la edición y las posibles formas de darle visibilidad al proyecto. Pero para mí supuso el curso una gran contribución a mi desarrollo como persona, porque en el curso he visto cómo la novedad que supone adentrarse a un proyecto, es decir, a algo desconocido, se puede ver truncada por los miedos que conlleva enfrentarse a algo nuevo. Entonces, en el marco de tiempo que abarcó el curso, siendo un curso de proyectos fotográficos, no fui capaz de hacer una única fotografía y mucho menos de plantear un proyecto fotográfico. Por un lado, me había sumergido en un largo proceso de investigación que he disfrutado mucho y he aprendido, pero que ralentizó mi avance en las etapas sucesivas.
que conlleva la realización de un proyecto fotográfico, y por este motivo una de las principales enseñanzas del curso fue la importancia de planificar y delimitar los periodos a dedicar en cada una de las fases que conlleva un proyecto. Por otro lado, me di cuenta que los miedos se superan, digamos, enfrentándolos, y reconocí que el hecho estaba en actuar, y en temas fotográficos era tomar fotografías, porque la foto lleva a la idea y la idea lleva a la foto. En esta fase también conocí el término de procrastinar, porque por lo visto aplazar los asuntos pendientes es una costumbre muy humana y muy habitual. Hay estudios sobre esto, y hay algunos científicos que inclusive afirman, inclusive hay fórmulas que estudian todo este proceso, que detrás de la procrastinación, más que pereza, hay una cuestión de exceso de perfeccionismo. Esto es algo muy recurrente en el proceder de todos mis trabajos creativos, que he conseguido detectar y que intento combatir cada vez que intento iniciar un nuevo proyecto. La cuestión es que, como resultado de este curso que les venía hablando, de Fotoplus, solo fui capaz de, que no es poco, de crear un mapa conceptual que intentaba de alguna forma acumular todos esos conocimientos que había recibido, todos mis intereses, mis preocupaciones, mis obsesiones, y esto fue una herramienta que luego se convertiría en algo muy útil para detectar mi tema fotográfico en el futuro, algo que me gustaría fotografiar. Posteriormente a esto, un poco de alguna forma frustrada por esta experiencia personal, pero aún motivada por la fotografía, lo que para muchos podría haberse considerado como un paso atrás, después de haber estudiado una licenciatura, de haber estudiado una diplomatura y un curso de especialización, decidí apuntarme al ciclo de fotografía de la Escuela de Arte de Murcia, que para mí, mi paso por la escuela ha significado un periodo de aprendizaje increíble y de asimilación de conocimientos paso a paso, lo cual disfruté muchísimo, y además tuve la oportunidad de conocer grandes profesionales y colegas. En este proceso de aprendizaje me enfrenté a una primera gran pregunta, que es ¿qué tipo de fotógrafa soy? Por minimizar mucho la gran variedad de tipos de fotógrafos que hay, podría hablarse de dos grandes grupos: fotógrafos y fotógrafas que salen a la calle cámara en mano para poder ver lo que hay por el mundo e intentar obtener momentos plenos de significación, y fotógrafos que construyen imágenes, cámaras inmóviles que se quedan en su estudio, que crean su espacio y proponen una representación ante su cámara. La fotografía del primer grupo, en general es rápida, mientras que la del segundo es reflexiva y pausada. Yo en general trabajo con rigurosidad en cuanto al planteamiento previo a cada toma fotográfica. Por tanto, me sitúo más cerca del segundo grupo, y vale la pena aclarar que la respuesta de esto la encontré en el proceso, es decir, ya por fin tomando fotografías. Posteriormente, y acelerando un poco el proceso de aprendizaje, a la siguiente cuestión a la que debía enfrentarme, también en el contexto de la Escuela de Arte, fue qué tema fotográfico elegir para poder fotografiar. Para la elección del tema del proyecto fotográfico es importante tener en cuenta que debe ser algo que tenga cierta afinidad con nosotros, algo que sabemos, algo que queremos comprender, algo sobre lo que queremos o podemos reflexionar y opinar. Esto conlleva a una indagación personal muy profunda, y definir el tema a mí me costó tiempo,
En este proceso de elección del tema es donde descubrí la relación tan estrecha de lo que uno es con lo que uno hace, y esto afecta en todo el proceso, desde el tema a tratar hasta cómo lo tratas, tu manera de trabajarlo, si es lento, rápido o invasiva. Y en mi proceso indagatorio personal, yo había descubierto que era un tipo de fotógrafa reflexiva, pausada, que planificaba la escena, y también llegué a la conclusión de que mi interés radica en una foto que se aleja de la realidad objetiva y empieza a asemejarse a una fotografía intervenida, en donde mi participación es activa. De alguna forma, la realidad empezaba a limitarme. Sin embargo, mi intención no era desvincularme al 100% de la realidad. Entonces caigo en que las leyendas, el mundo de las leyendas, me permitía situarme en este punto intermedio. La leyenda, ¿no?, justamente viene de ese encuentro entre lo real y lo imaginario, entre la ficción y lo histórico. La leyenda suele tener origen en lo histórico, en el hecho histórico, y está enriquecido por los numerosos hechos fantásticos, ¿no? De hecho, de la leyenda se afirma en ocasiones que no son cuentos, que son historias, y esto pone de manifiesto como toda la simbología que recogen, esos rituales, maleficios, encantamientos, seres extrasensoriales, son más que símbolos, sino que son una realidad de la tradición popular. En una formulación, Jorge Luis Borges dice: los hechos históricos están ocultos en la leyenda, que no es una invención arbitraria, sino una deformación o magnificación de la realidad. Justamente en esta formulación él plantea esta relación complementaria y bajo el argumento de que la ficción no es lo opuesto a la verdad, sino que la ficción permite a las sociedades completar los vacíos de la memoria en un proceso donde se retroalimentan una y otra. Para mí, la ficción nos aporta una visión de la realidad complementaria, pero muchas veces mucho más profunda que el mero hecho histórico. Por lo tanto, me interesaba trabajar, por otro lado, respecto a la leyenda. Había descubierto que era un tema que me podía interesar, y también otro aspecto al elegir el tema era que me interesaba trabajar en un entorno cercano, y en este sentido la leyenda de la encantada, como otras tantas, me daba esta oportunidad, porque cuando uno plantea un tema fotográfico es muy importante determinar también sus limitaciones en cuanto a espacios, tiempos y posibilidades. Y tener en cuenta que para hacer un proyecto fotográfico también no es necesario viajar lejos, sino que muchas veces es cuestión de mirar el entorno cercano. De la leyenda de la encantada, además de que cumplía con esa característica, también me interesaba toda la simbología que recoge. Uno de los aspectos es que transcurre la noche de San Juan, no hay problema, que es la fecha mágica española por excelencia, donde un gran número de leyendas tienen lugar, ¿no? Esto está asociado a todas las costumbres paganas, muchas de ellas que tienen origen, o sea, que están asociadas a la llegada del solsticio de verano, y que la finalidad es dar más fuerza al sol, que a partir de esos días empieza haciéndose más débil. Por eso en la fiesta de San Juan justamente son muy, tiene importancia el fuego y el hecho de saltar en las hogueras, y además el fuego es un símbolo, el hecho de saltarlo tiene una función purificadora. También otro de los aspectos que contiene la leyenda es la cueva, que la cueva también está asociada con los misterios del nacimiento y la muerte. Por un lado, como entrada a los infiernos o al mundo de los muertos, pero por otro, las grutas también son representaciones del vientre generador de la madre tierra. Por otro lado, el espejo, que si bien no está presente en todas las versiones de la leyenda, pero sí en muchas de ellas tiene una fuerza importante,
Este es el peine. Vale, pues el peine es un elemento que femenino por excelencia en la mitología y que tiene cierta relación o que de repente está asociado con el poder y la seducción. Y según el diccionario de símbolos, mitos y creencias de Corinne Morel, el peine es un punto entre el cielo y la tierra. Sus dientes asemejan a los rayos del sol y en los cabellos se concentra la fuerza del individuo. Ahora sí, el espejo también es otro símbolo femenino que tiene cierta relación con la aparición y con las visiones, ya sea del pasado y del futuro. Por último, otro aspecto que también me había llamado particularmente la atención de la leyenda es la vitalidad de la misma y cómo hay distintas versiones en distintos puntos de la geografía española. Bien, bueno, por fin estos aspectos, bueno, por aclarar que cada una de estas versiones, digamos, cada uno de estos puntos mantienen los aspectos medulares de la leyenda, pero empiezan a incorporar cada una de estas versiones matices que se diferencian entre unas y otras. Bueno, por fin todos estos aspectos habían hecho que yo descubra mi tema y de repente dar con algo que me apetecía seguir investigando a pesar del esfuerzo y del tiempo que esto me llevaba, ya sea, bueno, despertarme a las 5 de la mañana para tomar una fotografía con la luz que yo había definido o desplazarme los kilómetros que fueran necesarios o inclusive empezar a participar en cosas que estaban relacionadas con el proyecto. Bueno, una vez elegido el tema, debía preguntarme cómo plantearlo fotográficamente. Ya sea si era analógico, en color, el tipo de luz, este tipo de aspectos. Y el primer paso del proceso de la investigación fue la búsqueda de documentación, la búsqueda de referentes y antecedentes. Bueno, yo no soy antropóloga y no soy entendida del tema, con lo cual me fue necesario relacionarme con gente que me pudiera ayudar a entender de forma más profunda la leyenda. Motivo por el cual me puse en contacto con personas entendidas del tema que me pudieran orientar y dar una visión un poquito más profunda. También, bueno, otro aspecto a otras limitaciones que me encontré en el proceso de investigación fue la multiplicidad de versiones y sus diferencias. Bueno, algo que me gustaría señalar en el proceso de documentación del proyecto fue es que para recopilar toda esta información creé un blog donde fui subiendo información que, si bien digamos, toda la documentación que yo iba recogiendo sobre la leyenda, que si bien es un material de uso personal, es público y cualquiera, bueno, puede visitarlo si quieren. El link, bueno, es pdflaencantada.wordpress.com. Entonces, en este proceso de investigación también hubo una búsqueda de antecedentes de otros proyectos que estaban relacionados con mi temática, y en este sentido hubo 3 proyectos que bueno, me interesaron bastante, que uno es el de Bego Antón, donde ella recrea la caza de brujas en el País Vasco durante un periodo de 300 años. También el proyecto de Adris in Blue de Nicolás Janowski, donde él recrea el imaginario histórico asociado a Tierra del Fuego en Argentina. Lo hace como lugar límite del mundo.
de la zona habitable. Y otro proyecto es The Hunter de Álvaro Lais, donde él, a través de la fotografía, busca las huellas ancestrales de un tigre, del espíritu de Amba, del tigre siberiano. Aclarar que, bueno, este proceso de investigación, digamos, ocurre a lo largo de todo el proyecto, donde, bueno, siempre fui alternando la parte teórica y la parte práctica en sucesivas etapas. Y estos nuevos descubrimientos que iba haciendo iban variando y cambiando conceptos del proyecto. Bueno, en la fase de, la ansiedad que sintamos antes de empezar un proyecto fotográfico es inversamente proporcional al tiempo de reflexión que hayamos dedicado a definir nuestra visión fotográfica. Esta es una frase de Eduardo Momenie. Y, en esta fase de ejecución, de lo único que tenemos que preocuparnos es de realizar imágenes que en este proceso me resultó muy útil el uso del cronograma y el diagrama de Gantt para enumerar la serie de tareas que estuvo en constante revisión a lo largo de todo el proyecto. Esta es una fotografía que tomé y que en los inicios, en una de las primeras sesiones, y que de alguna forma sirvió como foto semilla que dio lugar a definir aspectos relacionados a la estética y al concepto del proyecto. Cuando en la elaboración artística, toda nuestra formación, e inclusive toda la complejidad de nuestras vivencias, forman parte de nuestra mesa de trabajo. Entonces, cuando cogemos una cámara en la mano, partimos de las miradas que otros autores han hecho antes que nosotros y que nos muestran parcelas de realidad que sin ellos permanecerían invisibles para nosotros. Las influencias estéticas que nutren mi trabajo se pueden ver de alguna forma con facilidad. Si tenemos en cuenta la luz, trabajo con una puesta de luces que en el ámbito de la fotografía se conoce como Rembrandt y que se caracteriza por tener una luz principal ubicada a 45 grados, levemente más alta y picada respecto al sujeto a retratar, y una luz de relleno. Esta técnica lleva justamente el nombre de Rembrandt, el pintor neerlandés, por la similitud con el tipo de iluminación presente en sus escenas. Por otro lado, es evidente en la obra de este pintor ver la influencia de Caravaggio, el pintor italiano, y en este mismo sentido también es posible ver en mi trabajo algunas influencias del fotógrafo contemporáneo holandés Hendrik Cartés, que si bien él, ha desarrollado una obra muy distinta conceptualmente, estéticamente y la composición y la iluminación remiten a las mismas influencias que las mías. Y también es evidente en su obra ver la influencia que tiene de Vermeer y concretamente del retrato de la joven de la perla. En este mismo sentido, también otra influencia que se puede ver en mi proyecto es de la obra de Romina Recia, con su proyecto How Would Have Been, donde realiza retratos, que el artista contextualiza en atmósferas que remontan al espectador al siglo XVII, pero el dato más significativo es que introduce objetos contemporáneos y de esta forma contrapone une los dos tiempos. La obra de Graciela Iturbide también ha sido una influencia bastante importante en mi obra. Y señalar también un aspecto que, que en todo el proceso creativo
vale la pena rescatar el aspecto de la mirada inconsciente, porque en mi caso, bueno, si bien por mi parte siempre hubo interés en tratar el tema desde una perspectiva universal, a veces reconozco aspectos autobiográficos en mis fotografías que hablan, bueno, de mis intereses, de mis obsesiones. Bueno, pues la edición también ha sido un proceso fundamental en el desarrollo del proyecto. Hay distintos momentos para realizar la edición, mientras, digamos, estás trabajando, y posteriormente para el momento que tenés todas las fotografías para reevaluarlo. Y otro aspecto a tener en cuenta es ya la visibilidad del proyecto. En teoría, lo primero, antes de lanzarse a comunicar un proyecto acabado, es justamente ese aspecto, ¿no? Que esté acabado. Pero en mi caso, esto es un work in progress y ya por distintas circunstancias lo fui mostrando y lo fui exponiendo. Esto a mí, bueno, no me ha, digamos, sugerido ningún problema, al contrario, me ha permitido, digamos, de alguna forma establecer fechas, plazos que me ayudaron a seguir investigando y evolucionando en el sentido, en el desarrollo del proyecto. Uno de estos casos, por ejemplo, es mi participación en el CREA Murcia, que participé con parte del proyecto, en donde realicé una instalación, y que, bueno, esto me vino bien, me dieron el primer premio en la categoría de artes visuales. También, gracias al proyecto, recibí, como comentaba Ángel, una tesis de los que ofrecen Lens para poder estudiar, que es lo que estoy haciendo actualmente. Estoy haciendo el máster de Lens ahora mismo. Bueno, hay distintos momentos para dar visibilidad al proyecto. La visibilidad, digamos, los distintos soportes en los que yo me gustaría darle visibilidad a mi proyecto es en una exposición y en el formato libro, ¿no? Por un lado, la exposición, digamos, ocurre en un determinado lugar, pero lo que ocurre es que tiene unos procesos de producción bastante elevados y bueno, en cambio el libro de alguna forma tiene un alcance distinto. Pero esto es un descubrimiento reciente. Me di cuenta que la mejor manera donde creo que mi proyecto tiene visibilidad es en el formato multimedia, y esto, bueno, como decía, es un descubrimiento reciente. El potencial expresivo y narrativo de la transmedia me permite transmitir la idea de mi proyecto mejor, creo, porque es un proyecto donde la fotografía, el relato y otros archivos convergen para recrear este imaginario asociado a la leyenda, y justamente esta es una de las características fundamentales de los proyectos multimedia. Por otro lado, paradójicamente, hay quienes dicen que estas nuevas formas de contar historias parecen aproximarse más a las de las narrativas orales tradicionales, por su relación más directa con la audiencia, también por la participación, la capacidad de compartir, por la improvisación.
Y por último, la narrativa transmedia es la mejor manera para acercarse a las nuevas generaciones, que de alguna forma es un aspecto que me parece muy importante en mi proyecto, al tratarse de una leyenda que, y el hecho de trasladarse oralmente. En la madrugada del día de San Juan solía aparecer una dama muy blanca y con el pelo negro al pie de la cueva, sentada en una piedra y peinándose con un pene de oro, preguntándole si alguien pasaba por allí sobre qué le gustaba más, si el peine o ella. Bueno, esta es una versión contada por un vecino de Caravaca, en este caso, y bueno, esta es, digamos, el formato, la forma de visibilidad que quiero que empiece a tener mi proyecto fotográfico. Bueno, al día de hoy obviamente reconozco que me queda un largo camino por recorrer, pero bueno, estoy en ese proceso y esto va a implicar mucha dedicación por mi parte. Y bueno, básicamente es esto lo que puedo contarles de mi proyecto actualmente. Muy bien. En tu proceso de investigación has encontrado varias instancias cercanas en las que se daba esa leyenda, pero ¿dónde se distribuye por toda España la difusión de esa leyenda? Porque lo que me llama la atención del proyecto es que al final, como entiendo que también has hecho imágenes en lugares cercanos, aquí al final, digamos, los territorios tienen como una cierta uniformidad geográficamente. Exacto, sí. ¿Eso está buscado? Bueno, ahora mismo, porque digamos, hasta el momento he investigado por la zona cercana de Murcia, no me he desplazado. Mi intención es abarcar todo el territorio que, digamos, donde, en los distintos espacios donde ocurre la leyenda, inclusive en la zona del norte de España. Entonces ahí es donde creo que mi proyecto va a tener más diversificación en cuanto al paisaje. Claro, yo creo que efectivamente con esa variedad de paisajes como se alude mucho más a la idea de que es una leyenda mucho más extensiva. Totalmente, sí, ahí es donde quiero llegar. Este es un trabajo que está en proceso, entonces que, bueno, le queda mucho trabajo. Y algo, bueno, llamativo que supongo pasará con muchos proyectos es justamente este aspecto de que cada vez que voy investigando descubro nuevas posibilidades y bueno, y cada vez crece totalmente, exactamente. Entonces sí, mi objetivo es abarcar todos esos territorios y que se vean esas diferencias también. Tengo otra. Sí, bien. En la elección de la leyenda de la encantada has dicho que influyeron también aspectos autobiográficos y de tus propios intereses, pero no los has detallado. ¿Nos podrías contar un poco por qué esa leyenda tiene especial resonancia para ti y que te parecía algo a lo que dedicarle tanto tiempo? Sí, bueno, uno de los aspectos básicos es que también la relación con Latinoamérica, porque hay versiones inclusive en Latinoamérica. Esto es un aspecto que no dije, pero bueno, están asociados también con otras entidades femeninas, apariciones de entidades femeninas en Latinoamérica. Esa relación de alguna forma me interesa. Y bueno, todo el aspecto de la feminidad y los arquetipos que conforman a la mujer también es algo que me interesa particularmente y me gustaría seguir desarrollando también en esa línea. Y bueno, ya el hecho del peinado, ¿no?, del acto de peinarse, es algo que bueno, simbólicamente me atrae y que además creo que es bastante interesante de tratar, porque al final no deja de ser una herramienta de poder de quien lo hace, ¿no? Habitualmente eran las madres quienes peinaban a sus hijas. Entonces ese aspecto también de poder y cuestionar esos aspectos en nuestro día de hoy me parece también interesante. Por ahí, las líneas de trabajo. Yo tengo que preguntar una cosa. Durante el proceso de investigación, ¿has encontrado también otros artistas, otra referencia de otro trabajo parecido o no al que tú hayas hecho
en algunos de los casos que has investigado hasta ahora? Claro, bueno, hay muchos autores que trataron el tema de la leyenda, sí, ¿no? Sí, eso sí. En trabajo artístico me refiero, más que durante tu investigación. Vale, también a lo largo de este proceso de investigación, concretamente sobre la leyenda de la Encantada, hay gente investigando, es decir, hay libros o tesis inclusive que tratan este tema y que intentan relacionar las distintas encantadas en los distintos territorios. Pero no, hasta el momento no vi autores. Bueno, hay muchos autores que lo han tratado no a nivel de proyecto, sino en ilustración, por ejemplo. Inclusive aquí de la región de Murcia hay autores que sí lo hicieron ilustrando esta leyenda. Pero no fotografía como tú. No, y aspectos, digamos, sobre la leyenda, intentando uniendo esas versiones en la literatura, más bien, no tanto a nivel visual. Bueno, que es un campo entonces todavía a nivel artístico visual no tan explorado quizá. No. Hay mucha imaginería relacionada a la leyenda, ¿no? Y hay muchos autores que la han trabajado desde una perspectiva u otra, ¿no? Pero sobre todo en el ámbito de la ilustración. Sí, pero contemporáneos a lo mejor no son todos, ¿no? Por eso. No, ese aspecto, digamos, de recuperar el mito desde una perspectiva contemporánea también me interesa, y por eso me parece interesante esta nueva forma de visibilizar mi proyecto utilizando la tecnología y los nuevos medios, es decir, los medios contemporáneos. Además, para, de alguna forma, también acercarme a las nuevas generaciones. Creo que es la mejor vía para hacerlo. Y que el mito, bueno, la leyenda, continúe desde una perspectiva, es decir, porque creo que es importante recuperar estos mitos porque encierran una serie de arquetipos, de conceptos muy arraigados en la sociedad que es necesario cuestionar, hoy en día. ¿Alguna pregunta? Muy bien, me ha encantado. Vale, muchas gracias. Y bueno, a mí me gustaría que nos hablaras un poco de esos procesos creativos que estás imaginando como soporte multimedia para trabajar tu obra. Nos has enseñado como un paisaje visual, ¿no? Ahora mismo lo que tienes trabajo es fotografía, instalación, paisaje sonoro, que se puede escuchar a través de tu web. Exactamente. Claro, la idea justamente de este proyecto multimedia que está en desarrollo inicial es justamente, seguro que incorpora, además de las versiones, es decir, del relato de los vecinos, que esto me lo proporciona sobre todo la multimedia, es también el mapa interactivo, ¿no? Que eso es lo que me gustaría incluir. Un mapa en donde se van incorporando todos los lugares, inclusive sea participativo y colaborativo. A eso es donde me gustaría llegar. A que, que el proyecto al final tenga una magnitud en la que yo me desvinculo y ya tiene fuerza por sí solo, ¿no? Eso es a lo que me gustaría. Pero vas a hacer más vídeo, vas a hacer más fotografía. Sí, en principio, por el momento va a incluir fotografía, relato, poesía, porque también ahora recuerdo que hay muchos autores que trataron la leyenda desde esa perspectiva, poesía, ilustración y este mapa que te comento y la posibilidad de compartir, que eso me parece fundamental, ¿no? Esa posibilidad de compartir esto, ¿no? Así que esa es la... hoy en día las redes... En una pantalla táctil y ¿no? El mapa, interactuar, aumentar, interactivo totalmente. Sí, tengo unos cuantos referentes que no los cité ahora porque es todo muy reciente, pero sí hay mapas interactivos que de repente podés mover y que podés acercarte cuanto necesitas, o sea que creo que sí es una forma en donde el proyecto podría visualizarse al 100%. Que puede crecer y que puede interesar a nivel educativo, me refiero a de centros, profesores, y que a nivel artístico, ¿qué crees tú qué medida se podría aportar para destacarlo y darle protagonismo y a la difusión?
que tú dirías para tu proyecto como necesidad? Bueno, no pensé seriamente a ese nivel todavía. El nivel presupuestario económico es importante, Bueno. Pero no sabría decirte, no lo planteé todavía, no, ese nivel. Bueno, quizá más adelante. Sí, eso sí, claro que sí. Sí, tendré que pensarlo, pero creo que puede estar de interés, es decir, los ayuntamientos, concretamente los ayuntamientos donde la leyenda tiene lugar, sí noto mucho interés por su parte, ¿no? Me preguntan la evolución del proyecto continuamente, porque en el proceso de investigación y documentación me puse en contacto con alguno de ellos que me invitaron a muchas festividades, porque esta es una leyenda que está bastante activa, vital, ¿no? Que es bastante. Entonces te hacen por ejemplo en Rojales, en Alicante, la noche de San Juan, invitan a todos los vecinos a subir al monte donde supuestamente ocurrió la aparición de la encantada, y leen la leyenda, hay una hoguera, la saltan, con lo cual hoy en día está bastante presente. Entonces el ayuntamiento en concreto está muy interesado en el proyecto y en su evolución. No sé realmente qué podría aportarme. A lo mejor una red de... Sí, eso seguro, eso claro. Sí, totalmente. Eso ya estoy trabajando en esa red, ya tengo, inclusive antropólogos, historiadores, investigadores, claro, que me pueden dar una visión más completa de este tema, ¿no? Que yo estoy informándome, pero que obviamente por mi formación me falta ciertos conocimientos. Entonces, claro, todas esas personas con ciertas conocimientos sobre la leyenda, seguro que es un aporte fundamental. Y esa red sí la veo importante de crear entre los vecinos y entre esta gente más de alguna forma entendida del tema. Sí, eso me parece interesante. Bueno, pues esperemos que tenga mucha suerte y pueda ir creciendo y desarrollándose el proyecto, porque es muy valioso. Yo creo que tiene mucho potencial. ¿Alguna duda más que haya surgido durante el tiempo? ¿No? ¿Sí? Me gusta mucho la charla, pero una duda respecto a lo de abrir tanto el proyecto. ¿No tienes miedo de que se te escape de las manos? Bueno, claro, esa es una limitación, claro, es un aspecto al que tuve que enfrentarme ya desde un principio, porque en cuanto en el primer momento que empiezo a investigar sobre la leyenda, empiezo a darme cuenta que hay infinidad de versiones, multiplicidad en la forma de contarlo, en los lugares, sí, totalmente. Pero por eso creo que la mejor casi solución para eso es abrirlo. Quiero decir, es lo que comentaba antes, en el sentido de que me interesa que esto ya llega un punto en el que yo ya no tenga control, ¿no? Es decir, que yo inicio este proyecto y luego ya a través del aspecto multimedia y la posibilidad, empieza a crecer el proyecto por sí solo, ¿no? Creo que sí, y en este caso pues no sería ya un problema, sino una virtud del proyecto, ¿no? Sí. Como una leyenda. Exacto, claro, esa comparación entre la forma, digamos, la transmedia está mucho más relacionado con la forma que teníamos habitualmente de contar las cosas. Entonces, me parece por eso mismo una forma muy apropiado de darle visibilidad y de compartir, ¿no? ¿Algún consejo para alguien que se proponga algo similar? No, claro, mucho trabajo. Al final es dedicación y trabajo, esto todo. Mucha implicación, es decir, tiene que ser algo que realmente te motive, porque la implicación y el tiempo que ocupas en este tipo de proyectos es infinito. Sí. Pues nada, volver a agradeceros a todos vuestra presencia, Julieta, y cerramos este ciclo de miradas cercanas contigo. Yo creo que otro aplauso porque...